Hola y bienvenidos a Views on News. Soy Jawad Tehami. El presidente chino Xi Jinping dice que como nación responsable, Pekín no puede ser un espectador del conflicto de Ucrania y que China siempre está del lado de la paz. Y la posición de China en relación con el conflicto de Ucrania es promover la paz a través de conversaciones. Esto es lo que dijo el presidente chino Xi Jinping durante una llamada telefónica de 1 hora con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky calificó esta llamada de significativa. Anteriormente, vimos que China hizo pública una propuesta de paz de 12 puntos relativa a la resolución del conflicto ucraniano, que fue bien acogida tanto por Rusia como por Ucrania, en la que se instaba un alto al fuego inmediato y a la reanudación de las conversaciones de paz entre las dos partes en conflicto. Sin embargo, Occidente, Estados Unidos y sus aliados de la OTAN no aceptan esa propuesta de paz en particular y más bien cuestionaron la posición respecto a que China fuera un mediador de paz o un intermediario de paz en este conflicto en particular. Ahora, hablando específicamente de esta llamada telefónica entre el presidente ucraniano y el presidente chino, Rusia dio la bienvenida a la iniciativa china para un acuerdo político negociado. Estados Unidos también acogió con satisfacción esta llamada telefónica, pero dijo que es demasiado pronto para saber si conducirá a un acuerdo de paz. Por otro lado, vimos que el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que la alianza liderada por Estados Unidos ha proporcionado más del 98% de los vehículos de combate. Al mismo tiempo, en otro acontecimiento importante, el ministro británico de las Fuerzas Armadas le dijo al Parlamento que el gobierno ya comenzó el envío de munición de uranio empobrecido a Ucrania. Cuando el Reino Unido decidió suministrar a Ucrania la munición de uranio empobrecido, fue condenado enérgicamente por el presidente ruso Vladimir Putin, quien dijo que Rusia se vería obligada a actuar en consecuencia. El entonces ministro de Defensa ruso mencionó que la decisión británica dejaba pocos pasos antes de la posible colisión nuclear entre Rusia y Occidente. Después de eso, Rusia también decidió desplegar armas nucleares tácticas en la vecina Bielorrusia. En el programa de hoy hablaremos de las probabilidades de éxito de la mediación de China en la resolución del conflicto de Ucrania, dado que recientemente hemos sido testigos del éxito de China en la política exterior en relación con el acercamiento entre Irán y Arabia Saudita y en medio de la continuidad del suministro de armas de la OTAN y los países occidentales a Ucrania. ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Existe alguna amenaza potencial de una guerra nuclear entre Occidente y Rusia? Para comprender toda la problemática de esta situación, tenemos el honor de contar con la presencia en el estudio del mariscal del aire retirado Farhad Hussein Khan, presidente del Centro de Estudios Aeroespaciales y de Seguridad. Y señor Farhad, muchas gracias por su tiempo para estar con nosotros en Views on News. Se lo agradecemos mucho. Al mismo tiempo, por Skype, desde Wiesbaden, Alemania, nos acompaña la señora Helga Sepp-LaRouche. Ella es fundadora y presidente del Instituto Schiller. Señora LaRouche, muchas gracias por su tiempo, también por estar con nosotros en Views on News esta noche. Permítanme comenzar con la primera pregunta para usted, señora LaRouche. ¿Qué importancia y significado tuvo esta llamada entre el presidente ucraniano y el chino? Y también de que Pekín quiere enviar un emisario a Kiev para mediar en un acuerdo político. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, creo que es extremadamente importante y urgente, dado que el mundo está realmente al borde de una catástrofe nuclear. Creo que si hay algún país que tiene el poder y la credibilidad para mediar en este conflicto, ese es China. En primer lugar, creo que China ha demostrado en el pasado absolutamente que es imparcial. Fue capaz, como usted acaba de mencionar, de llevar a los gobiernos de
Irán y Arabia Saudita a la mesa de negociaciones, y ahora el presidente de Irán fue recibido por Arabia Saudita de forma fraternal, lo que supone un gran paso adelante. Así que yo diría que, aunque la situación es extremadamente compleja en Ucrania y en torno a Ucrania, se vislumbra un rayo de esperanza. Personalmente creo que el presidente Zelensky se alegra de que el presidente Xi Jinping se haya dirigido a Ucrania de la forma en que lo hizo, porque el pueblo ucraniano es la mayor víctima de esta guerra sustituta entre Occidente y Rusia y está siendo masacrado. Y especialmente después de las recientes filtraciones del Pentágono en las que salió a luz que el gobierno de Estados Unidos considera que la situación militar es mucho peor de lo que dicen públicamente. Eso, en mi opinión, convierte al pueblo ucraniano y al ejército ucraniano en las víctimas, en el peón de una partida de ajedrez más amplia, y cuanto antes termine, mejor. Así que creo que esto es extremadamente importante. ¿Tendrá éxito? Creo que todo el mundo tiene que estar muy atento, porque creo que Estados Unidos está muy dividido. Hay algunas personas que yo diría que son realistas, como el general Milley, que ya hace varios meses exigió que hubiera negociaciones ya, y es el ejército. Por lo tanto, hay gente que creo que también apoyará esta propuesta, pero también están los halcones. Por ejemplo, esta misma semana se celebró en Washington, incluyendo en el Capitolio, una reunión del Foro de Naciones Libres de la Post-Rusia del Instituto Hudson y otros, en la que hablaron de la idea de dividir a Rusia en 10 o 12 partes diferentes, y algunas otras personas han hablado de que el objetivo es debilitar a Rusia, arruinar a Rusia. Y del lado británico vinieron no solo las armas de ucranio empobrecido, que creo que es otra escalada, sino que también han estado presionando a los ucranianos para que retomen a Crimea y provocar lo que ellos llaman una crisis de misiles cubanos con esteroides. Así que es una situación muy compleja, pero creo que si algún país puede hacer algo es China. Mariscal del Aire, ¿su opinión sobre la llamada telefónica? Muchas gracias. De hecho, para decirlo desde el principio, esta llamada telefónica es muy significativa. Incluso si solo ha causado una pequeña ruptura en el hielo. La razón es que la cuestión de Ucrania ha afectado mucho políticamente, estratégicamente, en términos militares y también en el frente económico de todo el mundo. Y si me permite llamarlo así, es una mini guerra mundial. Así que cualquier mella que se haga para detener esta crisis es un éxito. Por lo tanto, lo alentamos. Tanto Rusia como Estados Unidos han reconocido la llamada. En segundo lugar, siempre que suceden cosas así, lo que importa es la credibilidad de la propuesta. Ahora veamos a China. Si nos remontamos 20 o 30 años en el proceso de la política mundial y el orden mundial del que hablamos, China nunca ha sido agresiva con ningún país. Siempre han hablado de paz. Cuando la coalición liderada por Estados Unidos inició la estrategia Indo-Pacífica para contener a China, también presentaron una fórmula de paz de 5 puntos. Así pues, el señor Xi ha demostrado su capacidad para conducir la paz. Esa es la viabilidad detrás de toda la fuerza. La otra cosa es que tiene una relación con Rusia que puede marcar la diferencia en segundo lugar. Por lo tanto, ¿cuál es la causa de la guerra? La causa de la guerra es la preocupación rusa de seguridad, que Ucrania no debe formar parte de la OTAN.
Y hay otras cosas también, pero la demanda principal aquí es que no deben unirse a la OTAN, que sean un amortiguador. Así que los actores que están ahí, Rusia y Ucrania, se han reunido para considerar al presidente Xi como mediador de la paz. Creo que si bien los resultados vendrán más tarde, esta llamada, que duró mucho tiempo, alrededor de una hora más o menos, es bienvenida por los implicados y ha tenido un gran impacto en el ambiente mundial. Miren, si hay alguien que puede lograrlo, es el señor Xi. Y se está moviendo en esa dirección. Por supuesto, es una guerra sangrienta y ha causado una devastación. Probablemente llevará tiempo, pero es un paso adelante. La presentación de los 12 puntos, el primer punto es bien. Al menos desescalemos. Y lo que sigue es parar la guerra y después que empiece el diálogo, le sigue de qué hablar. Pero al menos están dando pequeños pasos. El estado de ánimo importa. El estado de ánimo que el mundo ha percibido hoy después de esta llamada es un mensaje de paz de China, un país que recientemente puso en paz a dos guerreros en términos de Arabia Saudita e Irán, que habían estado en guerra durante los últimos 35 años. En varios frentes creo que China ha demostrado sus credenciales y marcará una gran diferencia en el proceso de paz. Señora LaRouche, cuando hablamos de la perspectiva de Ucrania, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, en ese momento, cuando China dio a conocer su propuesta de paz de 12 puntos para la resolución del conflicto de Ucrania, él le dio la bienvenida, la calificó de significativa, pero vimos por otro lado que cuando el secretario general de la OTAN estuvo en Ucrania, el señor Zelensky pidió más armas para continuar con la guerra. ¿Qué entendemos de ello? Por un lado, quiere que se den estos pasos concretos de los esfuerzos que está haciendo China, los acoge con satisfacción. Por otro lado, pide a la OTAN que suministre más armas. ¿Qué entendemos de todo esto? No sé qué pasa por la cabeza del señor Zelensky, pero ya estuvo una vez dispuesto a tener negociaciones de paz y eso fue en marzo de 2022. En Turquía, donde hubo posibilidades de llegar a un final negociado de la guerra. Y entonces Boris Johnson voló personalmente a Kiev y presionó al gobierno ucraniano para que no lo hiciera. Así que, dado que la economía ucraniana está completamente destrozada, mucha de la infraestructura está destruida, la economía está, no sé en qué porcentaje sigue funcionando, pero está devastada. Y antes de la guerra, China era el mayor socio comercial de Ucrania. Y si Ucrania tiene alguna esperanza de volver a una vida normal y reconstruirse, creo que hay algunas personas en Occidente que ya están especulando sobre si va a haber inversiones y básicamente con integrar a Ucrania con Occidente. Pero Occidente no es tan atractivo en este momento porque si nos fijamos en la crisis bancaria, Estados Unidos, solo 6 semanas después de la primera bancarrota, el Silicon Valley Bank quebró y tenemos una nueva crisis bancaria estallando. El UBS adquirió a Credit Suisse, pero eso no va tan bien tampoco. El Occidente tiene graves problemas económicos y francamente la perspectiva a largo plazo o a medio plazo sería que la iniciativa de la Franja y la Ruta se ampliara como perspectiva euroasiática. En ese caso, Ucrania estaría en una posición completamente diferente y podría convertirse en un puente entre Europa y el resto de Asia. Así que si la gente en Ucrania lo piensa bien, lo mejor para sus intereses es que China desempeñe un papel mediador y por eso personalmente creo que el presidente Zelensky está siendo presionado por los halcones de Occidente para que siga la confrontación y obtenga la victoria militar en el campo de batalla.
Ahora bien, creo que muchos expertos militares están diciendo básicamente que las posibilidades de que Ucrania gane en el campo de batalla son prácticamente inexistentes. ¿Por qué? Porque son menores o inexistentes para el caso, señora LaRouche. Perdón por la interrupción, pero ¿por qué son menos las posibilidades de victoria ucraniana en la batalla? Bueno, eso se estima y esta es la opinión de varios expertos militares de Alemania, Italia, Suiza, Francia y lo confirman los documentos filtrados del Pentágono, porque la población ucraniana es mucho menor que la rusa. Así que la idea de que se puede llenar a este país de armas, naturalmente se puede escalar y luego se atraviesa una línea roja. Y entonces nos arriesgamos a una gran guerra donde nadie gana. Así que no creo que la idea de ganar esta guerra en Ucrania sea... Incluso en Estados Unidos, varias personas lo han dicho recientemente, entre otros Richard Haass, que es el presidente del Consejo de Relaciones Exteriores. Así que las voces que básicamente dicen, miren, paremos esto, ha sido algo terrible, nunca debería haber ocurrido. El número de personas que opinan eso está creciendo. Naturalmente, se podría luchar en esta guerra para siempre y despedazar a la población. Pero creo que esa no es una perspectiva realista. Si presionan a los ucranianos, por ejemplo, a utilizar armas que golpeen dentro del territorio de Rusia, entonces se corre el peligro de cruzar una línea roja y el señor Medvedev ha advertido, y no solo Medvedev, sino varios funcionarios rusos en las últimas semanas han advertido dramáticamente que estamos avanzando paso a paso hacia la gran catástrofe. Y también si instan a los ucranianos a retomar a Crimea, esa es otra línea roja. Creo que la intervención del presidente Xi Jinping interviniendo es realmente un segundo antes de las 12. Y solo espero que todas las personas razonables en el mundo cooperen para hacer que funcione. Permítanme que haga eco de la opinión de la señora LaRouche al respecto. ¿Cree usted que Ucrania finalmente se ha dado cuenta de que los esfuerzos o los avances que China está tratando de hacer por la paz y la resolución del conflicto ucraniano a través de pláticas de paz está en condición de llegar a un acuerdo de paz sin la influencia de Occidente? Bueno, eso está por verse. No creo que el gobierno ucraniano sea muy independiente. Creo que tiene más que ver con la alineación de las facciones en Occidente. Por ejemplo, el señor Macron ha indicado claramente no quiere estar totalmente en los últimos tiempos en el bando de los Estados Unidos. Lo dijo con respecto a Taiwán, donde afirmó que Taiwán es un asunto interno de China y que los europeos no deberían verse arrastrados por Estados Unidos a ese conflicto. Mucha gente, incluso en Alemania, está de acuerdo con él. Naturalmente, Estados Unidos y Gran Bretaña dicen lo contrario y llaman a la lealtad a Occidente y los valores de Occidente y toda esta verborrea que utilizan. Pero la realidad es que cualquier persona amante de la paz, cualquiera que no sea un loco o una loca, debería comprender que las escaladas amenazan con la aniquilación de la especie humana. He estudiado mucho este tema y si escuchan a gente como Steven Starr, que es analista nuclear en Estados Unidos, o a otras personas que estudian lo que ocurre en caso de que se utilice un arma nuclear, el peligro es casi del 100% de certeza de que se utilizarán todas las armas nucleares, porque no creo que una guerra nuclear regional sea posible. Es la lógica de la guerra nuclear que todo el arsenal entra en juego.
Y eso significa que toda la vida del planeta será destruida en un invierno nuclear que seguirá durante unos 10 años después de dicha guerra nuclear. Y entonces no quedará absolutamente nadie para estudiar siquiera las causas, porque ningún historiador estará vivo para investigar el asunto. Y creo que si la gente fuera consciente del hecho de que, dado que el tiempo de advertencia, cuando un lado se dé cuenta de que han lanzado un misil nuclear, el tiempo de advertencia a los líderes de uno u otro bando es de unos pocos minutos, entre 5 y 10 minutos. Deben tomar una decisión, tomando en consideración que el tiempo de vuelo de los ICBMs es de unos 20 a 30 minutos como máximo y entonces se acabó. Eso significa que el tiempo de advertencia es tan corto. Y si pensamos en cuánta gente irracional hay alrededor y cuántos casi incidentes han ocurrido ya, en los que un desastre solo se ha evitado porque un piloto fue capaz de hacer una muy buena maniobra de vuelo para escapar de un conflicto. Creo que si la gente entendiera cuánto está en riesgo la especie humana, todos estaríamos en las calles exigiendo el fin inmediato de la guerra, porque la vida de la especie humana y la existencia de la especie humana es tan preciosa. Somos la especie más creativa de todas las demás especies. Somos los únicos que podemos hacer descubrimientos, que podemos producir las bellas artes, que podemos hacer descubrimientos científicos y todo eso se perdería. ¿Y para qué? Así que creo que hay que poner fin a la política de jugar con fuego o a la misma idea de geopolítica. Realmente creo que tenemos que abandonar la idea. La unipolaridad no funciona, ya ha desaparecido, pero la multipolaridad tampoco es suficiente porque sigue existiendo el peligro de conflicto geopolítico entre un bloque y otro. Y creo que tenemos que pasar urgentemente a un nuevo paradigma en el que pensemos primero en la humanidad antes de pensar en los intereses nacionales. Y también por eso creo que el presidente Xi Jinping está especialmente cualificado porque en los últimos tiempos no solo lanzó la iniciativa de la Franja y la Ruta, sino también la iniciativa de seguridad global, la iniciativa de desarrollo global y más recientemente la iniciativa de civilización global, que es una forma de poner sobre la mesa un diálogo de culturas o un diálogo de civilizaciones. Creo que es una combinación de todos estos enfoques, es lo que realmente es necesaria para calmar esta situación. Señora LaRouche, ya que usted ha esclarecido muy ampliamente la amenaza existencial para la humanidad, la amenaza del uso de armas termonucleares ahora, cuando hablamos específicamente de esos 12 puntos, el punto número 8 de China dice categóricamente que reducir los riesgos estratégicos, las armas nucleares no deben utilizarse y no deben librarse guerras nucleares. Se debe oponer a la amenaza o el uso de armas nucleares. Por otro lado, vemos al Reino Unido que envió proyectiles de uranio empobrecido a Ucrania, como resultado de lo cual lo que condenó el presidente ruso. Y luego Rusia también decidió desplegar armas nucleares tácticas en la vecina Bielorrusia. Así que por un lado vemos las iniciativas de China para desalentar el uso de armas nucleares y por otro vemos continuamente la escalada en este frente. ¿Hasta qué punto es mayor la amenaza del uso de armas nucleares en relación con el conflicto de Ucrania en este momento? Creo que Ucrania sería simplemente el detonador, porque la doctrina oficial de Estados Unidos, y creo que Biden prometió en un momento dado que la cambiaría, pero no lo hizo, incluye en su doctrina estratégica la posibilidad del uso preventivo de armas nucleares. Y en los últimos tiempos, hace unos meses o quizá hace menos de 2 meses, Rusia, o en realidad el presidente Putin dijo que debido a esta doctrina estadounidense existente, debido a la situación estratégica general, obliga a Rusia a hacer lo mismo. Es decir, Rusia ha dicho ahora que debido a que Estados Unidos tiene el uso preventivo de armas nucleares en su doctrina, que Rusia está básicamente abandonando su idea de no lanzar el primer ataque de armas nucleares. Ahora,
Por eso me preocupaba tanto la cuestión de lo cerca que estamos. Porque si las dos mayores potencias nucleares del mundo básicamente no confían la una en la otra, la confianza se ha destruido por completo, no existen los canales habituales. Es por lo que realmente creo que estamos en una situación mucho más peligrosa que incluso en el punto álgido de la crisis de los misiles de Cuba. Porque si nos fijamos en los registros históricos, incluso cuando la crisis estaba en su punto más álgido, había una negociación bastante razonable entre Kennedy y Khrushchev. Y no creo que eso exista ahora. Y eso hace que la situación actual sea mucho, mucho más peligrosa. Y por eso el Instituto Schiller ha impulsado la idea de que necesitamos urgentemente una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo que tenga en cuenta los intereses de todas y cada una de las naciones del planeta. Por desgracia, la idea de una arquitectura de seguridad europea ya no parece muy probable. Ya existía en la época de la reunificación alemana y del fin de la Unión Soviética. Gorbachev habló de la Casa Común Europea. Putin habló muchas veces al principio de una estructura de seguridad desde Vladivostok a Lisboa, pero en cierto sentido, la química ya no existe debido a tantas cosas que han ocurrido, especialmente la destrucción de la confianza a la que contribuyeron Merkel y Hollande al decir que todo el acuerdo de Minsk no era más que una farsa para ganar tiempo para armar a las tropas ucranianas. Por eso creo que tenemos que dar un paso más y es la idea de tener una arquitectura de seguridad que incluya a todos los países, Rusia, China, Estados Unidos y todos los demás países. Y la única manera de hacerlo es mediante el desarrollo. Escribí 10 principios sobre cómo podría ser una arquitectura de seguridad y es una idea muy completa, pero conecta con la paz de Westfalia que puso fin a 150 años de guerras religiosas en Europa al llegar a la conclusión de que si la lucha continuaba, no quedaría nadie para disfrutar de la victoria porque todo el mundo estaría muerto. Y creo que ese es exactamente el punto en el que nos encontramos, porque si se llega al uso de armas nucleares, no habrá absolutamente nadie que disfrute de la victoria porque todos estaremos muertos. Y creo que ese tiene que ser el punto de partida. Somos la especie creadora. ¿Podemos darnos un orden que permita la supervivencia de la especie humana? ¿O estamos atrapados en estúpidos juegos geopolíticos que arriesgan? Creo que la guerra en la época de armas nucleares ya no es una opción de resolución de conflictos. Y por eso creo que la propuesta de 12 puntos de Xi Jinping es la mejor fórmula para iniciar las negociaciones. Todavía no responde a todas las preguntas, pero de lo que se trata es de entablar un debate, de iniciar un proceso de resolver las cosas, averiguar cuáles son los intereses vitales de la otra parte, cuáles son los argumentos absolutamente no negociables de la otra parte y luego llegar a un compromiso a un nivel superior. Ya saben, cuando se adopta una política que beneficia a todos, entonces se puede encontrar una solución pacífica. Creo que lo que necesitamos con urgencia. Señora LaRouche, ya hablamos de la propuesta de paz de 12 puntos ahora. Como usted ya mencionó en una de sus declaraciones que acabo de ver en su página electrónica, en la que habla de que Estados Unidos y los aliados de la OTAN rechazan esta propuesta de paz de 12 puntos por ciertas razones. Me gustaría que nos aclarara un poco este punto. Cuando hablamos de la posición de China en el conflicto de Ucrania, ni ha condenado la operación militar especial de Rusia en Ucrania, ni la ha respaldado. Y eso es exactamente lo que irrita a las naciones occidentales, en particular a Estados Unidos. Entonces, ¿qué tiene que hacer China ahora, después de haber dado un buen ejemplo de que puede actuar como mediador de paz, dado el hecho de que ha mediado en la restauración de los lazos diplomáticos entre Irán y Arabia Saudita al mismo tiempo? Creo que China es un país que se basa en una tradición de
2500 años de confucianismo. Creo que eso desempeña un papel mucho más importante en los genes de la filosofía china o del pueblo chino que incluso el marxismo. Esa es mi opinión. No creo que todos los chinos estén de acuerdo, pero esa es mi conclusión. O lo llaman socialismo con características chinas, y estas características son confucianas, en mi opinión, en mi observación. Y eso significa que tienen la idea de un desarrollo armónico, que tiene que haber armonía en la familia para que haya armonía en el Estado, y tiene que haber armonía entre los estados para que haya armonía en el mundo. Y esa es realmente una visión del mundo, que es la razón por la que después de 10 años de la iniciativa de la Franja y la Ruta, ahora hay 150 países que están cooperando con China y sienten que tienen muchos beneficios al hacerlo. También hay un renacimiento del movimiento de los países no alineados, que creo que es un factor importante en la situación mundial. Xi Jinping habla de que estamos viviendo cambios como no se habían visto en 100 años. Yo diría que quizá incluso más, porque los países en desarrollo, los países del sur global, no quieren seguir con una forma moderna de colonialismo, porque el colonialismo terminó formalmente hace muchas décadas, pero en realidad siguió existiendo en forma de las condicionalidades del FMI, de las políticas del Banco Mundial, pero ahora los países del BRICS están ahí, y en el periodo reciente 19 países han hecho solicitudes para unirse al BRICS, 13 de ellos formalmente y 6 de ellos informalmente, pero los BRICS ya tienen por sí solos un Producto Interno Bruto mayor que el grupo de los 7. Ahora, si se suman estos 19 países, serán el mayor bloque económico. Las tasas de crecimiento en torno a estos países de China son del 5% para este año. Si nos fijamos en Occidente, su crecimiento es básicamente cero y con una inflación galopante. Así que está muy claro que el impulso va en la dirección del nuevo paradigma. Los países del BRICS acaban de revitalizar el nuevo Banco de Desarrollo. La señora Dilma Rousseff es la nueva presidenta del nuevo Banco de Desarrollo, y el presidente brasileño Lula acaba de decir que el nuevo Banco de Desarrollo tiene el gran potencial de convertirse en el gran banco del sur global. Ahora bien, esa es una dinámica que creo que cualquier país, incluida Ucrania, es para que la vea y diga, miren, tal vez sea más ventajoso que encontremos una manera de llegar a la paz, formar parte de este desarrollo e ir hacia una resolución armónica de este conflicto. Y yo sigo diciendo que Occidente debería dejar de intentar contener a China, lo que no será posible pacíficamente en ningún caso, porque ¿cómo se puede contener a un país que tiene 1.400 millones de habitantes y que tiene una política económica que es extremadamente exitosa desde hace 40 años? China no vivió el tipo de ciclos que existen. Señora LaRouche, ¿quiere decir que Occidente debería tomarse en serio la propuesta china de paz en vez de tratar de contener a una población de 1.400 millones de personas? Sí, exactamente. Señora Helga Sepp-LaRouche, fundadora y presidente del Instituto Schiller, nos acompaña vía Skype desde Wiesbaden, Alemania. Muchas gracias por estar con nosotros en Views on News esta noche. Se lo agradecemos mucho. En el estudio nos acompañó el mariscal Hussein Khan, presidente del Centro de Estudios Aeroespaciales. Gracias por su tiempo con nosotros. Ha sido una plática esclarecedora y con esto llegamos al final del programa de hoy. Hasta la próxima.